Hola, mi nombre es Gerardo Muñoz López y en este módulo vamos a analizar el tema Tratados Internacionales y Constitución Federal. Resulta evidente que en la actualidad vivimos en un mundo globalizado y en ese sentido, tanto los individuos como los estados necesitamos de unos de otros para poder prosperar. Las alianzas comerciales, las alianzas estratégicas son el pan de cada día y para que éstas se puedan concretar, los estados tienen ciertos instrumentos jurídicos que les permiten precisamente poder contactar con otros estados y ponerse de acuerdo en temas que les resultan de trascendencia para la vida nacional. El tema de los tratados internacionales lo podemos definir de la siguiente manera. Es un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regido por el derecho internacional, ya sea que conste en uno o en varios instrumentos. Y lo importante destacar respecto de estos tratados es que se realizan con la finalidad de conseguir un objetivo primordial, ¿no? Hay tratados internacionales que tienen como objetivo fomentar la cooperación económica, hay otros tratados internacionales que tienen como objetivo fomentar el intercambio de tecnologías, hay otros que están enfocados a también fomentar el intercambio entre ciudadanos para realizar alguna actividad en concreta. Hay tratados que se constituyen primordialmente sobre reconocimientos de ciertos derechos humanos, hay tratados en materia de coordinación laboral, etc. El común denominador de todos estos es que se realizan para conseguir un objetivo primordial y que es necesario para los estados intervinientes. En ese sentido, es importante destacar aquí un principio jurídico que sostiene todo este tipo de relaciones. Ese principio es el pacta sunt servanda, es un aforismo latino que hace referencia a que los tratados o los convenios se celebran para cumplirse. Entonces, cada que un estado se ve inmiscuido en la celebración de un tratado o un instrumento internacional, pues tiene como objetivo que éste se cumpla. En México, durante mucho tiempo, los tratados internacionales estuvieron jerárquicamente por abajo de la Constitución. Y esto porque pues, el artículo 133 constitucional así lo señalaba. No sé si algunos de ustedes tengan nociones jurídicas, pero bueno, es un tema común en las facultades de Derecho de nuestro país, un esquema que nos planteaban para poder visualizar el orden jerárquico de las diferentes normas. Ese esquema es la pirámide de Kelsen, que nos decía que en la punta de la pirámide estaba la Constitución, por debajo de esta punta los tratados internacionales, después las leyes federales, después las leyes estatales y después pues, las leyes municipales. Y esa era la estructura, ¿no?, jerárquica o de importancia de las leyes. En la actualidad, pues esto se ha venido modificando un poco a través de la reforma constitucional del año 2011, que por lo menos en materia de derechos humanos puso a la par los tratados internacionales con las normas emanadas o los principios o derechos establecidos en la propia Constitución. Y a través de esa reforma fue necesario construir un nuevo andamiaje institucional y cambiar un paradigma o una percepción por parte de los ejecutores de las leyes en nuestro país para que armonizaran sus funciones con esta nueva forma de entender el derecho. México forma parte de diversos tratados internacionales y desde hace muchísimo tiempo. Los primeros que se suscribieron fueron a finales del siglo XIX y tenían como objetivo, o surgieron más bien de las diferentes intervenciones bélicas que sucedieron en nuestro país, precisamente cuando se independizó. Entonces, eso fue digamos, el parteaguas y donde México se empezó a involucrar como nación independiente con otras naciones para conseguir ciertos objetivos. En la actualidad, el Estado mexicano cuenta con una red de 12 tratados de libre comercio con 46 países. Tiene 32 acuerdos para la promoción recíproca y protección recíproca de inversiones con otros 33 países. Desde 1836, México tiene en vigencia más de 1.270 tratados internacionales
de los cuales 653 son bilaterales y 617 multilaterales. También es importante destacar que en materia de derechos humanos, México ha suscrito y ratificado más de 210 tratados internacionales. En este momento también es importante precisar cómo México puede incorporar un tratado internacional al ordenamiento interno mexicano, es decir, cómo se celebran este tipo de tratados. Pues bueno, existe un procedimiento establecido en la propia Constitución y bueno, este procedimiento es el siguiente. Se compone por una negociación, una redacción y adopción del texto, la firma del tratado, la aprobación interna por parte del gobierno mexicano, el consentimiento del Estado para vincularse y la entrada en vigor. La negociación se realiza evidentemente por las partes interesadas en la suscripción del tratado y en el Estado mexicano la ley establece que quien va a ir a negociar es una delegación conformada por miembros de la Secretaría de Relaciones Exteriores y que incluso también puede estar conformada por las dependencias o secretarías que que están involucradas de manera directa con el tema del tratado que se va a negociar. Sí, por ejemplo, si es un tratado de libre comercio, pues también tendrán que ir miembros de la Secretaría de Economía, de la Secretaría del Trabajo y de alguna otra que por el mismo tema del tratado tenga injerencia en lo que se va a suscribir. Y también pueden asistir a las mesas de negociación asesores particulares. De hecho, es muy común. Normalmente en el derecho internacional público y privado existen personas, organismos, despachos que su materia de trabajo diaria es precisamente eso y por esa misma razón pues tienen capacidades altamente especializadas para la celebración de este tipo de acuerdos multinacionales y por eso también el gobierno echa mano de su expertise para poder concretar la suscripción de estos tratados. La redacción. En estas mesas de negociación, las partes proponen una redacción, digamos, o el contenido propiamente del tratado y ahí es importante establecer pues, puntualmente todo lo que va a ser materia del tratado, porque una vez que se redacta o se constituye como un instrumento formal que posteriormente no podrá ser modificado a menos que exista una razón de peso para que eso se realice. Una vez que se han terminado las negociaciones y se ha redactado el proyecto de tratado, se informa, los intervenientes informan a su gobierno para que conozcan cuál es el resultado del instrumento que se ha redactado. En el caso mexicano, la Secretaría de Relaciones Exteriores pues informa al titular del Ejecutivo y lo pueden discutir también con el Congreso de la Unión. Una vez que no ha habido mayor inconveniente y que las partes del tratado están conformes con el contenido de las negociaciones, se señala el lugar y la fecha para la posible firma. Esto generalmente atiende a la conveniencia de las partes. Es una costumbre, un uso constante en la suscripción de los tratados que para la firma de determinado instrumento se señale una fecha importante o incluso se realice en alguna reunión bilateral que tenga mayor trascendencia. El chiste es que este tipo de tratados no pasan desapercibidos por los ciudadanos de ambas naciones. Entonces, eso atiende nada más a la conveniencia de los interesados. Una vez que se firma el tratado internacional, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de su titular, le envía el documento redactado al Senado de la República junto con un memorándum en el que le explica el contenido del tratado, la conveniencia de haberlo firmado y cuáles van a ser los beneficios de la suscripción. El Senado tiene diversas comisiones que pueden permitirle analizar el contenido del tratado. Sin embargo, si no entienden algún punto en específico, incluso pueden llamar al secretario de Relaciones Exteriores para que explique puntualmente algún tema que no haya quedado claro. Es importante precisar que el tratado es enviado por el secretario de Relaciones Exteriores al Senado, pero a través de la Secretaría de Gobierno.
o sea, no lo hace directamente el secretario de Relaciones Exteriores, sino para eso hace uso de la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Gobierno lo presenta a su vez al Senado. Si el Senado aprueba el tratado, emite un decreto de aprobación que es publicado en el Diario Oficial de la Federación y que únicamente se limita a decir si el tratado es aprobado o no, es decir, no publica el contenido del tratado. Ahora, el decreto que va firmado el decreto que emite el Senado de la República tiene que ir firmado por el presidente de la República y también por el secretario o la secretaria de Gobierno. Una vez que se publica en el Diario Oficial de la Federación, puede ser ratificado por el Ejecutivo a través del documento de ratificación. Se dice puede porque no sería lo lógico que después de todo este procedimiento el presidente no lo ratificara. Sin embargo, pues tiene esa facultad. Si por alguna razón considera que no es conveniente finalmente esa ratificación del tratado, lo puede hacer. Es extraño que eso suceda porque pues, finalmente se imprimen muchos esfuerzos en lograr que un tratado llegue a este punto como para que después no lo ratifique. Pero bueno, esa salvedad ahí está. Entonces, una vez que es ratificado, pues entra en vigor el tratado y pues la obligación del Estado mexicano es cumplir el contenido del tratado e incluso si dentro del contenido del tratado se desprende que México tiene alguna obligación como adecuar su ordenamiento interno a lo que se dispone en el tratado, pues también tendrá que hacerlo, porque si no, el contenido del tratado será letra muerta como ha sucedido en varias ocasiones. Resumiendo un poco, pues los tratados internacionales es un instrumento que le permite a los estados modernos compartir ciertas ideas, compartir ciertos intereses y que de alguna manera pues le permiten realizarse como estados. Vivimos en una época donde todo está interconectado, donde la globalización está a la orden del día, donde los estados difícilmente pueden proveer sus propias necesidades de manera unilateral y para eso se echan mano de este tipo de instrumentos para construir alianzas, para reconocer ciertos derechos, para generar ciertas redes de apoyo que le permitan lograr los objetivos que como estados tienen establecidos. Lo que son los tratados internacionales y cuál es el procedimiento que el Estado mexicano realiza para poderlos incorporar a su ordenamiento jurídico, es momento de analizar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En primer lugar, pues vale la pena recordar la teoría del contrato social que revisamos en los temas anteriores, porque pues básicamente nuestra Constitución es un contrato social, ¿no? Dijimos que en su momento Rousseau nos dice que el contrato social es un medio o un puente entre el estado natural del hombre y el estado organizado como tal, que el individuo en su momento cede cierta soberanía, ciertas libertades para constituir un ente que le garantice seguridad y justicia, para que así en algún momento determinado donde el individuo ve vulnerados sus intereses, sus derechos, pueda acudir ante el Estado y el Estado sea el encargado de restituirle sus bienes o sus derechos. La Constitución mexicana como tal ha sufrido diversos cambios, ¿no? México es una nación joven, alcanzó su independencia a principios del siglo XIX y por lo menos ha tenido desde entonces a la fecha 4 constituciones. El último texto que se publicó es el de 1917, que se promulgó aquí en el estado de Querétaro. Esta constitución surge como una respuesta a un movimiento político y social que surgió en el año 1910 y que tuvo como principal objetivo lograr elecciones libres, por un lado, y derrocar el gobierno autoritario del presidente Porfirio Díaz. En este movimiento social se generaron también de manera adyacente diversos reclamos de índole social y obrero que al final hicieron que se rompiera con el orden constitucional que existía hasta entonces y se generara una nueva constitución. Aquí es importante mencionar que la Constitución en su texto
dice que es una constitución que reforma el contenido de la Constitución de 1857, es decir, que la reforma, que la modifica, no que rompe con ese esquema, ¿no? O ese marco jurídico que se había establecido en el 57, lo cual no es del todo correcto porque en realidad se plantea una nueva realidad, una nueva forma de entender el Estado mexicano y podemos estar hablando de una nueva constitución con todas sus letras y no nada más una reforma de la del 57. Bueno, en este mismo contexto de esta lucha social, pues creo que todos los mexicanos sabemos qué sucedió. Al final la revolución alcanza su triunfo, Madero llega a la presidencia, Porfirio Díaz se exilia, el ejército constitucionalista pues entra a Querétaro y de alguna manera convoca al constituyente, que fue conformado por 214 diputados y que hicieron esta nueva propuesta de constitución que al final de cuentas se promulgó el 5 de febrero de 1917 y entró en vigor en mayo del mismo año. Esta constitución, ¿cómo la podemos definir? Bueno, es una constitución rígida porque para modificarla necesita un proceso muy puntual que en teoría es complejo de seguir porque tiene diversos candados, pero bueno, en la práctica hemos visto que nuestra Constitución es una de las constituciones modernas que más ha sido modificada desde que se promulgó. Entonces, aunque la teoría es rígida, en la práctica es flexible. Es republicana porque, como lo dijimos hace un momento, pues el orden de gobierno se divide en tres poderes: el judicial, el ejecutivo y el legislativo. Es presidencial porque pues, nuestra forma de gobierno es preponderantemente asumida por un presidente, a diferencia de otros órdenes de gobiernos como lo son los parlamentos. Y es federal porque está constituida por diversos estados que igual se dieron soberanía para crear esta federación. Y es pluripartidista porque pues, bueno, admite la creación de diversos partidos políticos como medio idóneo para que los ciudadanos puedan hacer valer sus inquietudes en la vida nacional. Y bueno, está constituida por 136 artículos. La Constitución tiene una división que se da de la siguiente manera. La primera parte de la Constitución, del artículo 1 al 28 y algunos otros que van del 28 al 32, pues hablan de una serie de derechos y de garantías de los ciudadanos. A esa parte de la Constitución se le conoce como parte dogmática, porque, bueno, pues como les dije, consagra ciertos derechos humanos y ciertas garantías que todos los individuos mexicanos van a tener. La siguiente parte pues, son los artículos restantes y se le conoce como la parte orgánica de la Constitución, que entre otras cosas establece la forma y órganos de gobierno, la división de poderes, las atribuciones de los órganos de gobierno y la distribución de competencias entre cada uno de esos órganos de gobierno. Pues básicamente estos dos instrumentos, la Constitución y los tratados internacionales, en la actualidad forman una simbiosis, ¿no? O sea, en México ya no es el ente soberano que era hace más de 100 años cuando se promulgó la Constitución. Ahora, como lo mencionamos, pues es un Estado que se encuentra sumergido en un mundo global que necesita, para poder realizarse como Estado, de ciertas alianzas estratégicas y forma parte ya de entes supranacionales. Aquí es importante retomar que durante mucho tiempo, como se dijo con antelación, los tratados internacionales estuvieron en un nivel jerárquico por debajo de la Constitución. Sin embargo, ya no es así, y sobre todo en materia de derechos humanos. En la actualidad, a partir de esta reforma, tenemos mecanismos jurídicos, jurisdiccionales, como el principio pro persona, como el principio de convencionalidad, que obligan a todos los operadores del sistema jurídico a adecuar sus actuaciones, sus resoluciones, respetando todos los derechos humanos que estén contenidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, con lo cual se inaugura un nuevo paradigma para entender la función del Estado y también el papel del Estado en el ámbito internacional.
Es importante hacer referencia a una declaración del OARCA que se suscribió aquí en México por varios estados, en Michoacán precisamente, y en este convenio, en este tratado, se hizo referencia al derecho humano a la paz, que de hecho es algo que nos interesa porque estamos hablando de entornos seguros, y como se estará platicando en otros módulos, la seguridad social, el derecho a vivir en un lugar libre de violencia, en un entorno seguro, pues es uno de los principales derechos humanos. Y aquí simplemente destacar que el derecho humano a la paz es el derecho de habitar en un ámbito público y privado sano y seguro, y también a ser protegidos contra actos de violencia ilegítima provenientes tanto del ámbito estatal como del no estatal. Entonces, en resumen, pues los tratados internacionales y la Constitución son instrumentos jurídicos que nos brindan una serie de derechos que en la actualidad están al mismo nivel jerárquico y que deben de ser observados por todos los organismos o instituciones que forman parte del Estado y también por los particulares.